En México, la gestión de residuos es un desafío. Por ello, la respuesta ofrecida por la Universidad Nacional Autónoma de México debe ser coherente con lo que enseña, eficiente en el logro del propósito e integral en la articulación de todos sus aspectos. Con este enfoque, en el Campus Morelos nos propusimos tejer una red sólida de colaboración para diseñar un programa de manejo de residuos. Nos inspiramos en la técnica del telar de cintura, vigente en México desde la época prehispánica, que consiste en la unión progresiva de hilos de diferentes colores y texturas que, afianzados en soportes, dan como resultado una tela fuerte y resistente. Así, en el 2016 nació el Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos Universitarios con enfoque basura cero, una forma de organización del conocimiento y la acción social acorde a las necesidades y capacidades de las 2,000 personas que integran la comunidad del campus. Las bases que afianzaron el inicio de Basura Cero fueron 3. Hacer de esta iniciativa un compromiso institucional del campus, establecer un marco de colaboración en un sistema de gestión logística para el manejo de residuos y transformar los hábitos y prácticas de la comunidad a partir de la educación y la comunicación para la sustentabilidad. La integración de estas 3 bases, la reconexión al interior y al exterior de la comunidad universitaria, ha hecho posible sensibilizar, reconocer y dignificar la labor de quienes trabajan en el sector de los residuos. Basura Cero ha alcanzado grandes resultados en un periodo corto y con recursos limitados. El compostaje del 100% de los residuos orgánicos y la recuperación de más de 30 toneladas de residuos reciclables, que representan la captura de 95.69 toneladas cortas de dióxido de carbono equivalente. Por ello, este panorama integral, versátil y sistemático ha sido adoptado por las principales instituciones sanitarias, ambientales y científicas del país. La nominación de Basura Cero al Premio Internacional Green Gown Awards es un importante reconocimiento y una puerta de entrada hacia nuevas y mayores oportunidades de colaborar e influir en la salud de nuestro planeta. Pues ya estamos de vuelta, amigos, amigas, con esta información que acabamos de ver en esta cápsula sobre el tema de Basura Cero, pues da pie para que presente a nuestra invitada y a quien saludo y le doy la bienvenida, doctora Nancy Merari Jiménez Martínez. Bienvenida, Nancy. Muchas investigadora de la UNAM en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias en Morelos. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a este bonito programa. Ojalá todos los medios públicos de nuestro país hicieran este extraordinario trabajo que han desempeñado ya desde hace muchos años aquí en la televisión de Veracruz. Pues platícanos, doctora, ¿qué es este proyecto interdisciplinario en el que estás colaborando ahora, que viene como una especie de consecuencia o seguimiento del video que acabamos de ver ahorita? Cuéntanos, ¿qué sucede? ¿Cómo surge este proyecto? Sí. Se trata de una estrategia interdisciplinaria e interinstitucional que convoca a diferentes instituciones de este país. Por una parte, la Semarnat, por otra, la Secretaría de Salud. También está la COFEPRIS y está claramente el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Se trata de una articulación que propone atender en el corto plazo una demanda presidencial en torno a la generación de capacidades nacionales y de condiciones que permitan revertir la terrible situación que enfrenta el sector de los residuos en México. Es un proyecto nacional de investigación e incidencia en el marco de las transformaciones que tienen lugar en el CONACYT, donde sí los investigadores hemos estado desarrollando capacidades científicas y tecnológicas importantes, pero a menudo desvinculadas de la realidad nacional. Fíjate, doctora, que hemos tenido aquí algunos invitadas que trabajan, investigadores que trabajan en instituciones locales, y también pues hemos comentado de esta nueva política científica de parte del CONACYT, que efectivamente va hacia pues incidir, ¿no? Sería la palabra,
Este es el objeto de este proyecto también, ¿no? Sí, definitivamente. Se trata de crear las condiciones que permitan transformar el sector de los residuos a partir de 5 ejes básicos, 3 transformativos y 2 formativos. El primero de ellos es lograr una articulación en el poder público, que los diferentes niveles de gobierno estén articulados entre ellos, pero también entre las diferentes instituciones que conforman la acción pública. Esa es una parte. La otra tiene que ver con la formación de cuadros y con la formación general. Todos hemos visto que de pronto llegan autoridades que desconocen del tema y que poco a poco van aprendiendo a lo largo de su gestión pública. Este proyecto busca fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos, pero también de la población en general. Otro de los ejes, el tercero, tiene que ver con el desarrollo de programas basura cero en nodos estratégicos, como las universidades públicas, como el caso que acabamos de ver en el video, pero también en dependencias gubernamentales, en escuelas públicas, en donde se pueda desempeñar una gestión integral de los residuos. Y hay 2 objetivos propiamente de investigación. Uno es aplicar la investigación transdisciplinaria para atender este importante problema, y el otro tiene que ver con reconstruir la economía de los residuos en nuestro país y hacer de este sistema, que ahora es ineficiente, injusto, económicamente no es conveniente, y en términos ambientales tampoco, hacer de esto una economía solidaria circular en beneficio del pueblo de México. Hay una problemática grave o gravísima en muchas ciudades del país. ¿Cómo está el tema de la basura? Bueno, tenemos muchos problemas en México. Muchos. No sabríamos por dónde empezar. En medio de feminicidios, delincuencia, crimen organizado, el tema de la protección al medio ambiente queda desdibujado en esta agenda pública. Pero cuando vamos al tema medioambiental, incluso en los problemas específicos del medio ambiente, el tema de residuos no figura. Está la componente de el cambio climático, que es alarmante y que atrae muchas miradas. También está el de la contaminación del aire, sobre todo en las grandes ciudades. Y últimamente vimos que la escasez de agua ha sido también un tema que ha cobrado mucha importancia. El de la biodiversidad. Y en medio de todos estos, el tema de la basura no figura. Y hemos venido arrastrando ya los últimos 20, 30 años, desinterés, ¿no? Improvisación. Y además es un tema paradójico, porque de estos que estás comentando, ¿no? Cambio climático, biodiversidad, pareciera no tener un contacto tan directo como sí lo tiene el de la basura. El de la basura es de todos los días, de enfrente de mi casa, de enfrente de mi trabajo, ¿no? Es como paradójico. Sí, sin embargo, aunque lo tenemos muy cerca, nos desentendemos. ¿Qué es lo que tenemos? Un problema muy grave. Se generan muchos residuos, más o menos 1 kilo de residuos por persona al día en este país. Si somos más de 120 millones de mexicanos, tenemos más de 120 millones de kilos de basura que queda de algún modo en el ambiente. Los residuos no se recogen en todos lados. Si bien es cierto que las zonas urbanas gozan de este servicio de manera cotidiana y de manera frecuente, esto no ocurre así en los espacios rurales, ¿no? En las comunidades más marginadas. Luego la basura se recoge y se deposita en algún sitio. Lo van a tirar en algún lugar, a veces en algún tiradero clandestino, va a alguna cañada, en alguna barranca. En el mejor de los casos va a un sitio medianamente controlado. Pero esta manera de atender o desatender los residuos está provocando impactos graves al medio ambiente, contamina el suelo, contamina el aire, contamina el agua, transmite a través de vectores como las ratas y como otro tipo de animales, transmite enfermedades a los seres humanos, coloca a los trabajadores del sector de los residuos a una exposición crónica a contaminantes, a biogás, los expone también a accidentes de trabajo. Hemos tenido pérdidas humanas en el marco de la gestión de los residuos y en última instancia esta contaminación que
cuando aparentemente la bolsa de basura la recoge el camión y se la lleva, en algún punto esa contaminación regresa a nosotros, en los alimentos que consumimos, en el agua que bebemos. Entonces es un problema grave que nos corresponde, que nos compete a todos, pero que pues somos indolentes a su atención. Poco se hace. Y ahí sería la pregunta. La mayoría de los mexicanos es que en la audiencia de Veracruz Agropecuaria, hay que decirlo, hay mucha gente que trae esa conciencia ambiental. Pero la pregunta es, ¿la mayor parte de los mexicanos sí traen esa conciencia de separar? O en tu opinión, ¿cómo está el tema ahí? A ver, cuéntame. No, está muy atrasado. Hay dos cifras muy claras. Las encuestas que hace el INEGI, que tienen mucha representatividad en México, nos informan que el 60% de la población en México declara no separar los residuos por cuestiones justicialistas. No los separo porque el camión lo revuelve. Oiga, pero es su responsabilidad. O sea, este tema no nada más es de Jalapa, porque mucha gente en Jalapa argumenta eso. ¿Eso sucede en todo el país? Lastimosamente es una constante de los mexicanos. Particularmente yo hice una investigación en el marco de la pandemia y el manejo que nosotros le dábamos a los residuos. Y ahí encontré que incluso en esta situación de pandemia que nos puso, digamos, a tener más tiempo porque estuvimos confinados, porque quedamos en casa, lo que encontré es que incluso aquellos lugares donde ya se separaban los residuos, ante el temor del contagio se dejó de hacer. Hubo un retroceso. Hubo un retroceso en las incipientes prácticas ambientales que teníamos, lo que es muy grave. O sea que el problema es una especie de apatía social. Si hay muchos mexicanos, digamos, todavía con esa apatía, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente. Ahora, que es una parte que pues en un momento más la compañera Isela la va a profundizar más, pero adelántanos, sí hay forma de resolverlo. No nada más la parte de lo que le toca a la autoridad, que es una buena parte y lleva la responsabilidad, ¿no?, de proveer infraestructura, mejorar condiciones de trabajo, etcétera. A lo mejor ahorita lo comentamos. Pero del lado del que le toca a cada quien, sí hay porque yo lo veo muy difícil, o sea, convencer a tanta gente de que cambien su estilo de vida, sus consumos, sus patrones de consumo, su forma de consumir al interior, cómo se reparten las cargas de trabajo al interior del hogar. ¿Sí se puede? A ver. Es un tema muy difícil, pero a mí me gusta pensar que sí es posible, que podemos hacer transformaciones importantes y cada uno de nosotros comienza a asumir la responsabilidad y nos olvidamos de este argumento justicialista. Yo no lo hago porque el camión lo revuelve. Pues si ya lo hiciste, ¿para qué se lo das al camión? ¿No? Sería la primer gran pregunta. Si ya te tomaste el tiempo de hacer esta separación, ¿por qué no empiezas a hacer la composta? ¿Por qué no empiezas a articularte con otros vecinos para enviar los residuos que todos generamos a centros de acopio para que puedan darles una segunda o una tercera vida, ¿no?, esos residuos? Claro que hay experiencias también muy alentadoras en todas partes de México. Es posible, claro que sí. Sí es posible. Y de eso trata el proyecto, de multiplicar esas muestras, ¿no?, que a veces, como dicen, para muestra un botón, ¿no?, digamos Teocel, o digamos lo que se hizo en Jalapa. En Jalapa también se llegó a avanzar un poco, en el campus de la UNAM en Morelos. Ahí sí lograron avanzar algo. Sí, sí, definitivamente. El proyecto tiene como una de sus dimensiones fundamentales es mostrar que no todo está perdido, que hemos dado avances discretos, pero muy serios en diferentes latitudes de nuestro país, articulando a actores fundamentales, como son las universidades, como bien lo dijiste, los gobiernos locales, pero siempre tomando en consideración a la ciudadanía. Eso sí es importante resaltarlo. ¿Cómo se generan capacidades? O sea, esa es la parte, digamos, de quitar la apatía en la sociedad y impulsar un cambio generalizado. Pero en la parte de las autoridades, de los municipios, de los gobiernos del Estado, ¿cómo generar esas capacidades? Porque sí es cierto que con los cambios, la tragedia del municipio en México se acaba 3 años y todo se reinventa, ¿no? No es exclusivo de un municipio en particular. Pero ¿cómo generar estas capacidades? ¿Cómo se avanza en este sentido? Sí, bueno, creo que la primera cosa que debemos hacer
en este caso, quienes formamos parte de mi gremio, es informar. También es que tenemos un escenario de mucha desinformación, donde de pronto, como lo dije anteriormente, el tema no figura. Entonces hay que sensibilizar a los tomadores de decisiones y proveerlos de la información más adecuada para su hacer. En el marco de este PRONAI que he comentado al inicio, en este momento estamos desarrollando un diplomado para construir justamente estas capacidades entre los gobiernos locales, donde se abarcan todo tipo de temas en la gestión de los residuos, temas sociales, temas financieros, temas económicos, temas políticos, temas incluso de cómo debe manejarse un sitio de disposición final, ¿no? Entonces, creo que este es un buen paso para construir lleva tales. Un componente de capacitación. Entonces, sí. Doctora, vamos a tener que hacer una pausa para continuar en el programa y la entrevista también con Isela Pacheco, la conductora de este programa. Y bueno, sí generar estas capacidades entonces a través de diplomados, talleres. ¿En qué ciudades están trabajando? ¿Es en todo el país? Pues todo el país tiene la problemática. Ahora hemos comenzado en 6 ciudades: Acapulco, Tlaxcala, Cuetzalan, Papantla, Coatzacoalcos y Ensenada. Ahí estamos en este PRONAI. O sea, son puntitos específicos en toda la geografía del país, ¿no? Desde el norte hasta Coatzacoalcos. Y bueno, vamos a continuar platicando, doctora. No se vayan, amigos. Volvemos en unos instantes. Continuamos nuestra charla con la doctora Nancy Merari Jiménez Martínez, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, allá en Morelos, y nos está compartiendo un tema sumamente interesante. Te llegan muchos saludos y felicitaciones en redes sociales, doctora. Muchas gracias. Y gracias nuevamente, insistimos, por este viaje que realizaste para compartir este tema, que es una agenda común, es un tema que de verdad a todos nos debe interesar, y qué importante también que desde la academia se vinculen con otros actores y con otros sectores que provoquen esta articulación de esfuerzos. Y pues yo creo que hoy más que nunca necesitamos conocer este tipo de proyectos y de ejemplos, y en la medida de lo posible inspirarnos y replicarnos. Así que recuérdanos acerca del programa Basura Cero. ¿Qué es lo que implica este programa? ¿Cómo no? El programa Basura Cero es una metodología para ir disminuyendo la cantidad de residuos que generamos de manera paulatina, y se basa en un principio fundamental: la basura la hace la revoltura. Entonces, si no queremos basura, hay que separarlo desde el origen. Sí. Nuestro esquema de separación no compite con ningún bote de basura. Se retiraron los basureros, los botes de basura de los salones, de los laboratorios, de las oficinas, para hacer que el generador se hiciera responsable sobre sus residuos y acudiera a las islas para separarlos de manera ordenada. Y una vez separados, se mantuviera esta separación en toda la cadena de manejo, digamos, al interior del campus. Sí, sí. Los residuos se recolectan de forma separada, se acopian de forma separada, y una vez al mes viene una asociación civil justamente formada por exrecuperadores urbanos, expepenadores, quienes nos han ido orientando sobre lo que sí se puede, lo que no se puede y cómo se deben entregar los residuos para que estos puedan entrar a las cadenas de reciclaje locales. ¿Cómo nos gustan estos proyectos en el que los académicos, las académicas, los investigadores se bajan 2 peldaños del pedestal y se ponen a conversar con la gente real, de a pie, con las circunstancias que se viven también un universo tan particular como lo es, por ejemplo, en este caso en la recolección de basura o con los residuos sólidos? Y yo imagino que esta experiencia debe ser súper especial para ustedes, ¿no, doctora? Háblanos de este claro. encuentro. Es la parte más extraordinaria de mi biografía. Qué bonito. Definitivamente pude haber aprendido muchas cosas en la teoría, en el doctorado, pero es hasta que uno pone los conocimientos al servicio de la nación, que tenemos tantas necesidades, claro, y dejamos un poco, ¿no?, la Torre de Marfil, donde sí te comunicas unos con otros y 5 personas leen el paper, nada más. Sí, tus pares regularmente. Seguramente. ¿No? Y ya, pues uno se dedica a resolver una problemática, como lo dije, que es necesaria, ¿no? Y reconocer desde
cada uno de los campos, que es necesario articularse con el otro, con la otra, para resolver de manera conjunta este problema. Si no es a partir del diálogo de saberes y de la transdisciplina, ninguna solución podrá ser posible ni viable. De acuerdo. Doctora, háblanos del boletín La Escoba. Y de entrada, ¿por qué el nombre? Me encantó, sí. Te voy a decir. Sí, el boletín La Escoba es el órgano de difusión, es nuestro medio para establecer esta vía de doble canal con la ciudadanía, ¿no? En el marco de este PRONAI que habíamos platicado anteriormente. Sí. Es la escoba, bueno, en el número 1, ahí vendrá una explicación etimológica de lo que significa la escoba, que es barrer, que es poner orden. Y en este número vamos a publicar uno de forma mensual, llevamos 2. El primero se publicó en agosto y ahí hacemos alusión a esto, ¿no? que les comenté, el origen etimológico de la palabra escoba, y es muy interesante. Este primer número de la escoba presenta el PRONAI, por una parte. Nos explica detalladamente qué es este Programa Nacional de Investigación e Incidencia y también coloca un par de ideas perturbadoras. Eso es todo, bienvenido. Sí. Todo lo que nos invita a salirnos de la caja es bueno, sí. Y todo lo que nos provoque al pensamiento crítico y en consecuencia a las acciones, ¿no? Sí, la primera de estas ideas es que, pues lo dicho, la basura nace de la revoltura. La basura está en el ojo de quien la ve. Sí. Y un poco podemos pensar que este desastre que impera en el manejo de nuestros residuos, tiene que ver precisamente con eso, con el orden que subyace a este sistema, que es un orden injusto, donde de pronto hay trabajadores encargados del trabajo sucio, donde hay infraestructura que se coloca para beneficio de ciertos grupos sociales y que esta infraestructura no hace sino otra cosa que reproducir las desigualdades. Exacto. Hay una geografía de la basura donde hay ciudades muy servidas, ¿no? Que tienen todo tipo de centros de compostaje, centros de acopio, plantas para tratar uno u otro residuo, y hay lugares donde no hay nada. Y esto es una geografía desigual. Claro. Entonces, un poco pensar que, bueno, ya hemos señalado en diferentes ocasiones que el esquema de manejar nuestros residuos es desigual. Bueno, ahora lo que nosotros nos proponemos en este PRONAI es revertir esa estructura que llevó a construir esa desigualdad. Oye, ¿no? Entonces, esta es una de las ideas más provocadoras. No hay nada más desigual que alguien pueda hacer su vida a partir de lo que yo desecho. Sí. ¿No? Eso es terrible y ya lo decía al inicio Juan Carlos, este grupo social está súper marginado, vive en condiciones de vulnerabilidad muy altas. Es verdad. Y necesitamos como sociedad hacernos cargo de todos, ¿no? La pandemia nos demostró eso. Todos vamos en el mismo barco y si hay un bloque de la población que está mayoritariamente expuesto a enfermedades, tarde o temprano puede ser un foco de contagio para todos nosotros. Claro, o estamos en la misma tormenta, tal vez en diferentes barcos, ¿no, doctora? Precisamente por esas desigualdades y estas diferentes realidades que vivimos y esta falta de cultura que tenemos también como sociedad, en este caso, de no ser empáticos y de no entrarle a esta propuesta que en muchas ocasiones ha existido, de repente por algunos gobiernos o por la academia, algunos medios de comunicación también se han hecho cargo de difundir, por ejemplo, asuntos como la invitación a la separación de residuos, ¿no? Comenzar desde la casa con esta práctica y quitarnos también ya este estigma. Hay gente que tiene la coartada perfecta para no hacerlo porque dice, ¿para qué la separo? Si llega el camión y lo revuelve todo. Pues no necesariamente es eso. Si empezamos a implementar prácticas como lo que ya comentabas también tú, por ejemplo, de empezar a hacer la propia composta en casa, con la familia, y una serie de pequeñas acciones desde nuestra educación elemental que tiene que ser la familiar, eventualmente podremos contribuir de manera positiva a esta problemática global. Así es. Justamente el número 2 del boletín que salió publicado la semana pasada profundiza en el centro de compostaje como una de las vías para hacer el cambio de paradigma. Muy bien. En México, más de la mitad de los residuos son residuos sólidos urbanos que salen de nuestras cocinas, que salen de nuestras plantas. Y si resolvemos esta primera mitad del problema, tendremos el terreno mucho más sencillo para resolver aquellos otros residuos, ¿no? Hay ciertamente una fracción de residuos que son difíciles de reciclar.
por ejemplo, los pañales de los bebés. Pues difícilmente vamos a encontrar un proceso tecnológico que sea capaz de revertir y de separar cuidadosamente todos los componentes que están en un pañal de bebé. Pero tenemos otros que ya están muy encaminados, que tenemos ya mucha experiencia tecnológica para resolverlo, como las botellas de PET, por ejemplo. Claro. Entonces, este es el número 2 del boletín, que también los invito a leer. Pueden suscribirse. Exacto. ¿Cómo y dónde? Ahora mismo no lo tengo. No, alguien que nos pero, por ejemplo, en el futuro, algún correo electrónico que tú tengas para que la gente te contacte, quien quiera conocer más de este proyecto, de este programa, e insistimos en lo posible, involucrarse, empezar a también aplicar estas acciones desde casa. Sí, claro, pueden escribirme si quieren directamente a mi correo. Eso. njimenez@crim.unam.mx. ¿Otra vez? N de Nancy, njimenez, @crim, de Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias.unam.mx. Muy bien. En el Facebook del CIESAS. Y en el Facebook del CIESAS, ahí está también parte de esta información. Esta será la primera de muchas charlas. Esperemos que sigamos abordando esos asuntos porque se requiere, por supuesto, también de mucha difusión. Por lo pronto, felicidades por tu trabajo. Qué gusto recibirte esta tarde aquí en el estudio, doctora Nancy Merari Jiménez Martínez. Que te siga yendo muy bien en todo lo que realices y que te sigas maravillando también con esta investigación y con este diálogo de saberes que estás experimentando. Muchas gracias. Gracias a ti y continuamos.